Vamos transmitiendo hacia Facebook Live también, ¿no? Listo. Muy bien. Ya estamos transmitiendo a Facebook Live. Y bueno, para darles las buenas noches ante todo, a nombre de Camino de Amor, a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen desde Facebook Live y desde Zoom todas las semanas. Como un martes más, estamos acá para brindarles temas que puedan serles de utilidad para su crecimiento espiritual. Crecemos juntos a través, semana a semana, a través de los mensajes y los estudios que vamos compartiendo para nuestra propia reflexión y nuestra propia mejora de vida, ¿no? Hoy día vamos a hablar, estamos en este ciclo hablando del alma humana y ahora vamos a hablar de las enfermedades del alma, ¿no? Muy bien. Y empezamos con esta cita del Espíritu Emmanuel en el libro En Campo de los Medios. En la página 19, párrafo 5, dice: Médico, no estarás circunscrito al órgano enfermo, porque auscultarás igualmente el alma del que sufre. Este es un mensaje que Emmanuel, siempre con esa claridad que tiene para transmitir, nos hace entender que el hombre no es solamente pues cuerpo, ¿no? El hombre es espíritu principalmente y el cuerpo es un componente de este ser humano, ¿no? Cualquier enfermedad que se refiera al cuerpo tiene de todas maneras una implicancia o viceversa, un espíritu que no está sano, ¿no? Vamos a ver ese detalle a continuación. Dice: las patologías como la maldad, el odio, la calumnia, el robo, el secuestro, el crimen, los vicios, el asalto, la agresividad, el estupro, la maledicencia, el negativismo, se encuadran como enfermedades del alma, para las cuales los recursos médicos y administrativos disponibles son inútiles para su control epidemiológico. Miren, todos estos desvíos o patologías son del espíritu, del alma, ¿no? O sea, yo no puedo ir actualmente a la clínica internacional o a la clínica Ricardo Palma y que me curen, pues, de mi agresividad, ¿no? O de lo que soy chismoso, ¿no? O soy negativo, ¿no? Entonces, porque ese tipo de enfermedades son del espíritu, no son del cuerpo, ¿no? Sin embargo, tienen implicancia en nuestro cuerpo, porque el ser humano es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, no son dos cosas aparte, independientes, están muy ligadas una de la otra. Y así como hay pues epidemias de enfermedades físicas, también hay epidemias de enfermedades espirituales. Y todo desvío de lo que es armonía del espíritu se convierte en una patología si es que no estamos atentos y la controlamos, ¿no? La maldad, por ejemplo, es una patología, ¿no? Del espíritu. Muy bien, vamos a seguir. Hay patologías que no solamente impactan al propio ser humano que las tiene o que las sufre, sino también a la sociedad donde se desenvuelve, ¿no? Por ejemplo, las drogas, ¿no? Las drogas no es un tema solamente individual, sino que al propagarse a través de las otras personas o los círculos donde se mueven estas personas que tienen ese vicio, entonces se convierte ya en un problema social, ¿no? Que alcanza, como dice acá, una gran magnitud en todos los países del mundo y es una manifestación inferior del alma humana.
Aquellos que caen en esa dependencia o adicción a las drogas, por ejemplo, están retrasando su desarrollo espiritual y su progreso, ¿no? Su evolución. Entonces caen en niveles inferiores, obviamente, ¿no? Por estas dependencias a estos compuestos, ¿no? Estas drogas. Y es un problema mayor, no es un tema pequeño ni particular, ¿no? Entonces, mire el impacto que puede causar una enfermedad del espíritu, ¿no? Porque finalmente el espíritu es como ya lo hemos manifestado, es el principio inteligente, ¿no? El principio inteligente no es el cerebro, no es el cuerpo, es el espíritu el que piensa, ¿no? Asimismo, la agresividad se reviste muchas veces de crueldad y violencia. Constituye una patología manifiesta entre todos los pueblos de la tierra y en todos los tiempos, siendo igualmente la expresión mayor de la inferioridad humana. Y lo estamos viviendo en carne propia ahora, ¿no? Actualmente tenemos latente este conflicto de Rusia con Ucrania, tenemos latente triste problema que hay entre Israel y Hamas, ¿no? Y todos los grupos políticos y eh, fanáticos que hay alrededor de esa zona, ¿no? Entonces, y todo lo están resolviendo o tratando de resolver a través de la violencia, la crueldad, ¿no? La agresividad, escapando de entender lo que somos, ¿no? ¿Qué somos? Todos somos iguales en espíritu e hijos de Dios, todos. No porque hayan nacido en Israel o hayan nacido en otro lado, es diferente, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. Entonces, una falta de entendimiento e inferioridad del alma humana, asemejándose o peor aún que algunos animales, ¿no? Donde ellos resuelven pues las cosas con agresividad, ¿no? Peleándose y el más fuerte gana y el otro sale herido o muy gravemente herido muchas veces, ¿no? Aquella persona que planea un crimen, o sea, está premeditado, es un enfermo del alma, porque nadie en su sano juicio o en su equilibrio espiritual pretende realizar un acto de esos, ¿no? Y por el mal que hace al semejante, deberá ser juzgado esa persona por la justicia humana, ¿no? Es cierto, ¿no? O sea, alguien comete un crimen y si está registrado en las leyes humanas, esa persona tendrá que ser juzgada y sufrirá una pena. O sea, estamos hablando acá de leyes humanas, ¿no? Aquel que, por ejemplo, o roba secuestra o tortura o mata a alguien, está especificado eso en los códigos penales o civiles y en la Constitución que es la Carta de las Leyes, ¿no? Donde están todas las leyes, el derecho humano. Entonces, deberá ser juzgado por la justicia humana. Hay jueces y todo el aparato legal para poder eh, establecer la pena que le corresponde a esa persona que ha cometido ese crimen, ¿no? Pero no deja de ser un enfermo del alma, no deja de ser. Entonces, sin embargo, esa es la justicia humana, que si tiene un buen abogado o si entabla un buen juicio, puede sacar un resultado muy suave, ¿no? Muy, librarse de una pena mayor, ¿no? Pero la que no va a poder librarse, porque es sí o sí, es la justicia divina. La justicia divina es perfecta, es infalible y no se le pasa nada, absolutamente nada. Ahora, algunos se preguntan cómo es que Dios va a saber todo lo que hago, todo lo que pienso. La respuesta es fácil, ¿no? Porque todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho, todo lo que pensamos, todo lo que hemos pensado, está registrado en nuestro disco duro, que es nuestro espíritu. Ahí está. Entonces,
Y eso no se borra porque ya existe el archivo, el registro, ¿no? Entonces, también miren, o sea, las enfermedades del alma se pueden manifestar por síntomas que normalmente son síntomas psíquicos, ¿no? Como personas muy nerviosas, nerviosismo, ansiedad, ¿no? La ansiedad está muy de moda ahora en esta época actual, ¿no? Inquietud, angustia, temores, incapacidad de prestar atención o concentración, los pensamientos en determinado objeto, la persona se siente insegura, tiene miedo o está con depresión, ¿no? Sabemos que la depresión es una manifestación ya muy fuerte de lo que es algo natural como es la tristeza, que es una emoción natural, sin embargo, al ser extrema se convierte en una patología que es la depresión, ¿no? Insomnio, ¿no? Entonces, todos estos síntomas que son psíquicos finalmente delatan lo que es una enfermedad del alma. Sin embargo, también puede haber no solo síntomas psíquicos, sino también físicos o psicofísicos, ¿no? Por ejemplo, dolores en alguna parte del cuerpo o de manera general en todo el organismo, ¿no? O dolores que se mudan, se cambian de sitio, ¿no? Un día me duele una parte, al otro día me duele otro lado, ¿no? Dolores neurálgicos, ¿no? O disturbios funcionales digestivos, por ejemplo, también respiratorios, circulatorios, genitourinarios, crisis epilépticas, crisis nerviosas, haciendo entonces que las personas con esas patologías pasen su vida atormentadas por el dolor y el sufrimiento que estos síntomas les ocasionan. Como podemos ver, entonces el tema de las enfermedades del alma es un tema serio, no es un tema que puede decirse, ah, bueno, sí, pues es algo suave, ¿no? Pero es fuerte porque impacta también muchísimas veces en el cuerpo del ser humano, ¿no? Entonces es un tema de salud. Y estos males son causas que uno no puede ir pues al laboratorio y hacerse un examen porque va a salir negativo, ¿no? Los resultados van a salir normales porque no está en el cuerpo, ¿no? Es un tema del espíritu, ¿no? Entonces, de repente estos males pueden ser estudiados, reconocidos o analizados a través de lo que son las reminiscencias, ¿no? O sea, las regresiones, ese tipo de terapias, ¿no? Que se realizan de una manera muy cuidadosa, obviamente, y por profesionales, ¿no? No por gente, digamos, que no tiene estudios al respecto, ¿no? Y a través de estos estudios, estas reminiscencias, se puede reconstruir el historial de los síntomas desde que iniciaron y ahí poder determinar qué cosa fue lo que los originó, ¿no? Un ejemplo, acá hay un ejemplo. Un ejemplo que es clarísimo para que todos veamos la implicancia de el problema, el desequilibrio en el espíritu con la salud. Una señora, cuyo nombre vamos a poner X y Z, de 30 años de edad, o sea, una persona joven, fue examinada y presentaba pues serios problemas psíquicos, ¿no? Nerviosismo, inquietud, ansiedad, angustia, insatisfacción, depresión y no podía dormir, ¿no? Persona joven, sin embargo, presentaba todos esos síntomas que por sí podemos verlos, grandes disturbios en la salud de esta persona, ¿no? Bueno, y como es normal en la ciencia médica, les envían una serie de análisis y exámenes y al final todos los resultados resultaron normales, todo normal. No había nada que delate un problema que pudiera generar este tipo
de disturbios, ¿no? Después de una conversación que tuvo el médico con esa señora, se centró pues en la vida familiar de ella, tratando de ahondar un poquito más. Y la señora le contó al médico que estaba pasando por una situación compleja que ella la estaba desbordando y no la soportaba, en términos así literales. No soportaba la situación familiar que estaba atravesando. Vivía en la misma casa, dice, con la suegra. Con esta persona había tenido serios problemas. Finalmente se instaló en ella un odio hacia su suegra. Por los problemas que había tenido con ella, terminó odiando a la suegra. Al finalizar el examen, le dijo, el doctor le dijo que la enfermedad que ella tenía era del alma, no del cuerpo, y que debería realizar terapia de perdón, ¿no? O sea, así como hay tratamientos para el cuerpo, también hay tratamientos para el alma. Le sugirió la terapia del perdón. Y la señora respondió, no, voy a intentar ignorarla porque no tenemos condiciones de cambiar de casa, pero perdonar nunca. Fue muy, muy radical su respuesta, ¿no? Como diciendo, pues ni se te ocurra, eso no lo voy a hacer, jamás la voy a perdonar, ¿no? Entonces, y se quedaba ahí porque no tenía dónde irse y no le alcanzaba el dinero para irse a otra casa. Entonces tenía que estar ahí, obligada, digamos, ¿no? Entonces, pero no la iba a perdonar, voy a tratar de ignorar a esa persona, a la suegra. Entonces, el profesional trató de explicarle que ese tipo de enfermedades no pueden ser tratadas simplemente con pastillas, con medicinas, jarabes, inyecciones, ¿no? Sino que son problemas que necesitan de algo que es muy difícil, transformación interior. Muchas veces, como ejemplo, ¿no? En la institución llegan personas que tienen desarmonías y algunas cosas buscando ayuda, ¿no? Se le ayuda con algunas técnicas o terapias espirituales, ¿no? La fluidoterapia, los pases, la oración, ese tipo de cosas. Y bueno, sienten mejoría y muchos se desaparecen y ya no vuelven a aparecer hasta que les regresa la enfermedad, ¿no? Regresan después de los 3 meses y vuelven con los problemas. Entonces, se les recalca que tiene que haber eso que dice acá, que está en amarillo, una transformación íntima, un cambio, porque si la persona no cambia, por más que la cura sea externa, va a nuevamente aparecer la enfermedad, porque la causa raíz que está en el espíritu continúa allí, no ha sido extirpada esa raíz, ¿no?, del problema. Hay que hacer una transformación. Entonces, pero lamentablemente las personas, cuando les piden un esfuerzo personal, no les gusta. O sea, quieren que todo les solucione por fuera, que me hagan un tratamiento, que me pongan una inyección, todo que me hagan, que oren por mí. O sea, yo no quiero orar, que oren por mí, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, la magia no existe, ¿no? Entonces, es un tema de transformación interior, ¿no? De orden profundo, como dice acá, de educación espiritual, capaz de hacer su reforma íntima elevándola espiritualmente. Esa es la solución, ese es el tratamiento definitivo, ¿no? Final, a esa paciente, a esta señora, la llevaron pues a una institución religiosa que ella escogió porque tenía sus creencias religiosas y entonces le recomendaron que acuda pues donde se reunían las personas de la religión que ella profesaba, ¿no? Se le sugirió, dice, porque realmente eso no lo puedes recetar ni tampoco asegurar que lo van a hacer, ¿no?
tienes que sugerir nada más, ¿no? Que debería ser humilde y aceptar su situación familiar, así como el tratamiento espiritual, y que debería volver mensualmente para un control, ¿no? Ser humilde. Muchas veces eso es un impedimento para que la persona crezca, porque la humildad implica reconocer que somos iguales, ¿no? Y la persona que no tiene humildad piensa que es mejor que el otro, y que el equivocado es el otro, no yo. Yo no me equivoco, el otro se equivoca. Ese es el pensamiento, ¿no? No se les pasa por la cabeza que uno también puede equivocarse, porque uno no es perfecto. Todos somos imperfectos en realidad. Entonces, si se equivoca el otro, yo también puedo equivocarme, ¿no? Y contemplar al menos esa posibilidad, ¿no? Entonces, regresar mensualmente para su control. Eso lo he recomendado. Después de 3 meses, la señora presentaba ya unas sensibles muestras de mejoría, ¿no? Aunque todavía debía continuar el mismo tratamiento médico y espiritual, pues le faltaba todavía dar un gran paso. O sea, había mejorado un poquito con esas recomendaciones, pero le faltaba dar un gran paso. A ver si ustedes van adivinando de qué se trata. Ya saben la respuesta, le doy ahí la clave. La respuesta ya se sabe. Dar un gran paso. ¿Cuál es ese gran paso? Vamos a verlo. Amar a nuestros enemigos, como nos enseñó Jesús. Muchas veces ni siquiera amamos a nuestros amigos, ¿no? Y Jesús nos enseñó, nos dijo, ¿no? Mira, hasta los delincuentes se quieren entre ellos, ¿no? Se quieren como amigos, se ayudan, se perdonan entre ellos. Pero a ver, anda, ayuda, anda, ama, anda, quiere a un enemigo. Eso es más difícil. Esa es la prueba realmente, ¿no? ¿No? Porque él dijo, yo sin embargo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan el bien a los que les odian y oren por los que les maltratan y persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Ya este es un nivel de sublimación del amor, ¿no? Porque el amar a los que están alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros lazos sanguíneos, es más fácil, pues, porque son aquellos a quienes amamos por naturaleza, ¿no? Los que están en nuestro entorno. Pero amar a aquel que nos hizo un daño, o amar a aquel que nos agredió, eso ya es un poco más complicado. Ahora, hay que entender bien qué cosa significa amar, ¿no? No significa, amar a alguien que me hizo daño no significa que yo vaya, lo abrace o lo bese, ¿no? Eso no es amor, ¿no? Amor es algo más profundo, algo que va más allá de lo material, ¿no? Es el no desear vengarse de esa persona, el orar por esa persona para que le vaya bien en la vida, y si le va bien, alegrarse, no generar sentimientos negativos. En otras palabras, liberarse uno, porque mientras no limpies ese sentimiento negativo contra ese que te hizo daño, vas a permanecer esclavizado y estancado en ese nivel. Y eso te va a atormentar a ti, no a él, porque él de repente está feliz, ni cuenta se da, pero tú con esa cólera, ese odio, ese rencor, te estás haciendo daño, te estás enfermando, como la señora del ejemplo. Entonces, Jesús nos dice también, ¿no? Si el amor al prójimo es el principio de la caridad, la verdadera caridad, amar a nuestros enemigos constituye su aplicación sublime, lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, es algo ya que exige pues un nivel adicional, ¿no? Ya no es el amor de amateur, ¿no? Sino ya es un nivel de profesional, digamos, ¿no? Hablando en términos deportivos, ¿no? Ya es un poquito más de nivel de esfuerzo espiritual para poder llegar a ese nivel, ¿no? Porque esa virtud, es una de las mayores victorias alcanzadas sobre el egoísmo y el orgullo. Y hemos hablado muchas veces
de que el principal enemigo para la evolución del ser humano es el egoísmo. El egoísmo, y del egoísmo parten, y su primo hermano, que es el orgullo, ¿no? Del egoísmo nacen todos los otros defectos y vicios, ¿no? Todas las fallas que pueda tener el ser humano, todos los males que le ocurran en la vida, parten del egoísmo, ¿no? Y esto está registrado por el profesor Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 12, ítem 3. Entonces, para la medicina constituye también un gran progreso reconocer que el odio es un agente causante de enfermedades y que la virtud en la práctica del bien lleva a la armonía vibratoria del alma, promoviendo la salud. Cuando la medicina reconozca esto, va a dar un gran avance, porque ¿qué vemos? Que ahora normalmente la mayoría de profesionales médicos se enfocan en el tema biológico, el organismo, el cuerpo, pero este tipo de cosas como por ejemplo el odio, por ejemplo, no lo toman en cuenta, ¿no? No toman en cuenta y ni tampoco la importancia de la armonía del espíritu y practicar el bien, ¿no? Que son terapias en realidad, terapias de vida, ¿no? Porque te dan la salud plena, el equilibrio y la felicidad, ¿no? O sea, te van ayudando a llegar a esos niveles, ¿no? De promoción de la salud. Y entendamos esto, ¿no? Entendamos que el ser humano está compuesto de cuerpo y alma, ¿no? Y si es cuerpo y alma, entonces hay que considerarlo como eso, ¿no? Como una unidad biopsicoanímica, ¿no? No solamente biológica, ¿no? Sino biopsicoanímica, cuerpo, alma y también la parte emocional, la parte de la mente, ¿no? Entonces es una unidad compleja, no es una cosa simple, ¿no? Como decir cuerpo, ya pues cuerpo, ¿no? Le doy una pastilla para el cuerpo y se acabó. No es así. Muchas enfermedades surgen de perturbaciones del espíritu, ¿sí? Ahora vamos a entender un poquito más. Y en realidad el ser humano dijimos que era cuerpo y espíritu, ¿sí? Pero hay un elemento que ya lo hemos comentado, que lo vamos a nuevamente hacer recordar. Aparte del cuerpo y alma, el organismo cuenta con un elemento que es muy importante, que es el periespíritu o cuerpo espiritual, que es como un nexo de unión entre espíritu y cuerpo. Más aún, después que muere el cuerpo, el periespíritu sigue, acompaña al espíritu en su retorno al plano espiritual, ¿no? Entonces, para esclarecer un poquito, cuando aquellas personas dicen, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes, ¿no? Por ejemplo, fallece el abuelito, ¿no? Y dicen, uy, falleció mi abuelito. Mi abuelito está penando. Lo he visto a mi abuelito ahí caminando en donde era su cuarto. Lo he visto. ¿Qué cosa han visto? Han visto al periespíritu del abuelito. Porque el espíritu no se puede ver. Han visto al periespíritu del abuelito. ¿Ok? Entonces, el periespíritu tiene la forma del cuerpo, pero es obviamente mucho más sutil, ¿no? Una materia más, más quintesenciada, como dicen, ¿no? Más sutil, que no es sensible a la vista, sin embargo, comparada con el espíritu, es un poco más densa, ¿sí? Entonces, es un nexo entre ambos, ¿no? Nexo entre el espíritu y el cuerpo. Pero tiene muchas funciones, por eso se le menciona, porque es muy importante su participación en la vida del ser y en su salud también. Entonces, miren,
Todas las cosas que pasan durante la vida son llevados por las neuronas sensoriales hacia el córtex cerebral, hacia el cerebro, donde se registran y se transmiten al periespíritu. Se guardan ahí. Ese es el disco duro del ser. Están en el periespíritu, sumándose a las impresiones que ya existían de vidas pasadas. Ahí está todo el archivo de todas las vidas que como seres humanos hemos tenido. Ahí está registrado todo lo que nos pasó, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que hicimos bien, todo lo que hicimos no tan bien, todo está registrado en nuestro periespíritu. Por eso es que cuando llegamos al plano espiritual, los espíritus superiores, lo que llamamos ángeles o espíritus de niveles elevados, nos pueden ver todo lo que somos, ¿no? Ahí no nos podemos esconder, ¿no? No nos podemos ocultar nuestros defectos. Como acá en la Tierra, ¿no? Acá en la Tierra sí podemos ocultar nuestros defectos. Por ejemplo, dejé de hacer ejercicio mucho tiempo y me salió, me creció la barriga. Me creció la barriga, entonces ¿cómo lo oculto, no? Oculto, bueno, pues me compro una camisa un poco holgadita, un saco, qué sé yo, y disimulo la barriga, digamos, ¿no? Pero este tipo de registros que tenemos en el periespíritu no se pueden disimular, ¿no? No se pueden disimular porque se ven, están ahí. Entonces, el alma comanda la vida humana, porque el alma o espíritu es el principio inteligente, es la inteligencia realmente, ¿no? Y el pensamiento realmente es un atributo del alma. Entonces, el que piensa no es el cerebro, el que piensa es el alma, el espíritu es el que piensa, ¿sí? El cerebro es solamente un instrumento, un órgano a través del cual se manifiesta el pensamiento, ¿no? Se canaliza, ¿no? Entonces, el pensamiento es un recurso del alma para manifestarse y dirigir todas las actividades humanas. El espíritu piensa, el espíritu decide y lo comunica al sistema nervioso central, al cerebro, a través del periespíritu. Entonces, el estudio de los disturbios relacionados al alma no son una propuesta para la medicina, sino una contribución científica para ampliar el espectro de lo que es el ser humano. Señala la necesidad de ampliar la visión en el campo de la patología humana. ¿Sí? Pues el ser humano está formado, como dijimos, de cuerpo y alma, y siendo el alma una parte muy importante, yo diría la más importante, ¿no? Que participa activamente en todos los actos de nuestra vida. Ahí está presente. Es como decirle a alguien, a ver, no pienses. Eso es imposible. Nadie puede dejar de pensar. Todo el tiempo estamos pensando, ¿no? Estamos pensando algo, o sea, nuestro espíritu está pensando. Así como existen disturbios del cuerpo, también existen disturbios del alma, ¿no? O sea, si nuestro cuerpo se desarmoniza, también puede desarmonizarse nuestro alma. ¿Y esto por qué? Porque somos imperfectos. No somos ángeles, no somos santos, no somos perfectos. Somos sujetos a equivocarnos, ¿no? Entonces, al equivocarnos, podemos causar desarmonías o perturbaciones en nuestro espíritu que luego se van a reflejar en el cuerpo. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos hacemos daño con nuestros pensamientos negativos, ¿no? Que son como pequeños venenos o tóxicos que no los vemos, pero están actuando sobre nuestro sistema orgánico, causando perturbaciones, tanto de nuestro espíritu, de nuestra alma, como de nuestro cuerpo. Así como hay veces ingerimos tóxicos por diversas formas. Por ejemplo, si estamos en un ambiente donde hay mucho motor, digamos, de petróleo, qué sé yo, ese gas o ese anhídrido carbónico
es tóxico, ¿no? Si aspiramos mucho, nos puede causar alguna alergia, algún problema, ¿no? Igual si tenemos el vicio del tabaco, igual el tabaco también es una toxina, un tóxico, ¿no? Que puede causar problemas del sistema respiratorio, ¿no? Igualmente hay tóxicos para el alma. Los pensamientos negativos son tóxicos porque el hombre por naturaleza no, la normalidad o lo normal de un ser humano no es el pensamiento negativo, sino al contrario. Dios nos ha creado para que seamos felices, para que estemos equilibrados, ¿no? Y nosotros, por nuestra propia decisión, enfrentamos a veces estas pruebas enfermándonos nosotros mismos con estos pensamientos negativos. Al igual que si no nos cuidamos, por ejemplo, en la comida o en la bebida, no vamos a enfermar, ¿no es cierto? Igual, lo que pasa es que muchas veces no le damos importancia a nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, como son invisibles, no le damos importancia, pero existen, ¿no? Ante la realidad, por tanto, somos obligados a concluir que si existen múltiples enfermedades para las desarmonías del cuerpo, otras existen para los desvíos del alma. ¿Por qué? Porque somos un ser y cuerpo y alma. No podemos separar, es decir, el hombre es cuerpo o el hombre es alma, es ambas, ¿no? Ser complejo. Esto lo dice el espíritu André Luis en el libro que se llama En el mundo mayor. Millones, y este es un mensaje muy interesante, dice, millones de hermanos nuestros se conservan en casi demencia en los hogares o en las instituciones. Son los compañeros incapaces de volver al bien y de renunciar a sumergirse poco a poco en el oscuro túnel de las alucinaciones. Con la mente delirante, fija en el socavón de la inconsciencia, se pierden en los automatismos inferiores, obstinándose en conservar deprimentes estados psíquicos. Los celos, la insatisfacción, la falta de entendimiento, la incontinencia y la lujuria arrastran terribles fenómenos de desequilibrio. Y esto lo está narrando en el plano espiritual. Como sabemos, todos los vicios o todos los defectos, así como las cosas buenas y positivas del ser humano, se mantienen luego de la muerte. ¿Por qué? Porque están en el espíritu, no están en el cuerpo. La bondad, las conquistas de bondad, de las virtudes, así como los defectos, los malos hábitos, los vicios, están en el espíritu, no están en el cuerpo. O sea, cuando morimos, muere el cuerpo y el espíritu se lleva todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, al pasar al otro plano, nos vamos con toda nuestra herencia, ¿no? Por eso miren, esta triste narración dice, ni siquiera dice algunos, ¿no? Dice millones, millones de hermanos nuestros. Están en casi locura, ¿no? Por esos desequilibrios, por haber practicado, estar inmersos en esas costumbres inferiores, ¿no? Esos vicios, esos desequilibrios, perturbaciones, ¿no? El mal uso del pensamiento puede ser responsable, ¿no? De los desequilibrios del alma que se presentan en un inicio como algo que es simple, suave, digamos, como nerviosismo, insatisfacción, descontento. Después comienza a agravarse, se vuelve depresión, pérdida de sueño, y poco a poco se transforman en disturbios mentales complejos y más serios, que ya su curación no es sencilla, exigen tratamientos extensos, largos, lentos, ¿no? No es la cura es rápida, como me hago un rasguño con una espina o me hago un corte sencillo, bueno, le echo pues, no sé, agua oxigenada, la herida, lo vendo y
se cicatriza y en una semana ya está bien la herida, ¿no es cierto? Esto no. Esos son tratamientos muy prolongados y con resultados casi siempre poco satisfactorios, ¿sí? Porque son complejos, no son cosas sencillas. Y aún la ciencia todavía no llega a esa amplitud para poder manejar todo este tipo de cosas, porque es algo más complejo. Si la ciencia médica como tal es compleja, ahora abarcando a lo que es el hombre, espíritu y cuerpo, imagínense, es todavía aún mucho más complejo. En el estudio de la etiología de las enfermedades del alma, etiología es el origen, ¿no? Se aprecia que la propia persona es la responsable de su sufrimiento. O sea, la misma persona es el origen de su sufrimiento, cuyas raíces se encuentran falta de control de la calidad de los pensamientos que actúan directamente en la persona que los emite o los lleva a practicar el mal a sus semejantes. Por eso las recomendaciones de Jesús, que a veces nosotros pasamos muy ligeras, ¿no? No las reflexionamos, ¿no? Jesús nos aconseja, nos dice que debemos orar, ¿no? ¿Y para qué oramos? Si yo no quiero pedir nada a Dios por alguien, no se trata de pedir nada más. La oración es, así como en las mañanas tomamos nuestro desayuno para el cuerpo, nuestros panes, nuestra fruta, lo que sea que comemos en la mañana, igual necesitamos la comida o el alimento para el espíritu, para armonizarlo, para sanarnos. Y eso se hace a través de la oración. La oración, la meditación y la vigilancia en el constante control de nuestros actos, ¿no? No los actos de los demás, sino de los nuestros. Porque nosotros son los que nos vamos a enfermar si descuidamos, miren, hasta nuestro pensamiento. Y eso es algo difícil, ¿no? Porque siempre estamos pensando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre tenemos que estar alertas, vigilantes de la calidad de nuestros pensamientos. Porque el pensamiento se va y a veces si no lo controlas, comienzas a pensar tonterías, a imaginarte tonterías y esas tonterías te vuelta y vuelta y se van concretando en cosas negativas. Entonces, es un llamado a reflexionar en torno a esto, ¿no? Las enfermedades del alma pueden también estar relacionadas a errores no solo de esta vida, sino de una vida anterior, constituyéndolo. Ustedes han oído hablar del karma, ¿no es cierto? Las enfermedades kármicas, dice, lo pongo entre comillas porque se conocen así, pero son enfermedades que vienen por la ley de causa y efecto, ¿no? Hice daño a alguien en una vida anterior y ese daño que hice se queda ¿dónde? A ver si escucharon bien la conferencia. Se queda registrado en mi perispíritu. Y después esa cosa negativa que hice, a la hora que reencarno nuevamente, ese mal que desarmoniza mi espíritu, está en mi perispíritu y lo voy a, de alguna manera, transmitir a mi cuerpo físico. Por eso es que aparecen las llamadas enfermedades kármicas, ¿sí? Porque podemos decir, uy, pero esta es una persona buena, se cuida, come bien, ¿y por qué le ha pasado eso? Puede ser que lo trae de una deuda de una vida anterior, ¿no? Entonces entendamos que nuestros propósitos en la vida debemos transformarlos, o sea, darle sentido a nuestra vida. ¿Qué significa darle sentido? Apuntar hacia el bien, hacer el bien a todo aquel que podamos, ¿no? Y cuando nos salimos de ese camino, como el camino que estamos viendo acá en la figura, tendremos pues, si nos desviamos del camino, que en realidad es simbólico, este es el camino que nos enseñó Jesús, ¿no? Jesús nos enseñó
en los 3 años que estuvo predicando, enseñando, cosas muy prácticas, muy sencillas de entender, pero difíciles de reflexionar y más difíciles aún de interiorizar y practicar. Pero ese es el llamado, ¿no? Al desviarnos de ese camino, tendremos que enfrentar tarde o temprano las consecuencias de lo que sembramos. Causa y efecto. Ley de causa y efecto, ¿no? Si sembramos el odio, la envidia, los celos, la calumnia, la maledicencia, la deshonestidad que está tan de moda en nuestra sociedad actual y otras que el ser humano realice en la vida actual o que haya practicado en existencias anteriores, son una agresión a la ley divina. Son salirse del camino, ¿no? Salirse del camino. Y cuando uno se sale del camino, estás propiciando un dolor hacia ti mismo, ¿no? Forman una semilla mórbida, como dice ahí, ¿no? Que se fija en el perispíritu. Ahí está la semilla, esa semilla enferma, como una carga insidiosa y tóxica. Porque es real, porque yo hice eso, yo me encargué de sembrarme esa semilla por mis actos, ¿no? Todas estas cosas negativas, odios, envidias, calumnias, ¿no? Como una carga insidiosa y tóxica, que la criatura debe deshacerse, pues constituye una causa de sufrimiento perjudicial a su salud y a su progreso espiritual. Esa semilla de lo inadecuado, de lo malo que tengo en mi ser, debo tratar de extirparla, porque me va a generar sufrimiento y enfermedad, ¿no? Entonces, tengo que combatirla a través del bien, como decían, a través del bien, hacer el bien, pensar bien, hablar bien, actuar bien, ¿sí? Así dice, siempre que el ser humano cae en el camino del mal, traerá para sí mismo una carga, una mochila pesada, que inicialmente no te das cuenta, aunque, como decíamos, se manifiesta por algunas cositas muy simples, ¿no? Insatisfacción, nada me satisface, estoy inquieto, tengo miedo a veces. ¿Miedo de qué? No sé, pero tengo miedo, o sea, temores ahí infundados, ¿no? Ansiedad, ¿no? Quiero que ya suceda algo y estoy muy ansioso, ¿no? O angustiado por cosas de más, ¿no? O me deprimo, comienzo a pensar en cosas negativas, ¿no? Hasta hay veces exacerbando la depresión puede llegar el tema del suicidio, ¿no? No puedo dormir, estoy ahí pensando, preocupado, no. Y que evolucionan hacia formas más serias de sufrimiento, dependiendo de la gravedad de la falta cometida y del merecimiento de cada ser, ¿no? No todos somos iguales, pues, ¿no? Las faltas cometidas en anteriores existencias son una misma falta puede tener atenuantes y agravantes, ¿no? Somos diferentes, ¿no? No todos somos iguales, ya que para faltas idénticas, como dice acá, practicadas por diferentes personas, hay apreciaciones diferentes, pues la justicia divina concede situaciones desiguales para idénticas faltas, ¿no? Les pongo un ejemplo. A ver, una persona comete un crimen, un asesinato, ¿ya? Y asesina pues a alguien y hace un plan, está como 6 meses antes haciendo el plan para poder asesinar a esa persona, a esa otra persona, y va detallándolo con premeditación, es un plan que lo va escribiendo, detallando con detalles para asesinar al otro. Ese es uno. El otro caso es alguien que asesina a alguien, pero es un delincuente que lo quiere asaltar y pone en peligro a toda su familia. Está con un cuchillo y amenaza con cortar o herir a su esposa y a sus hijos, ¿no? Y él agarra y saca el revólver que tenía en el bolsillo y mata al delincuente. Es diferente, ¿no es cierto? Uno planeó el asesinato, el otro en ningún momento pensó matar a la otra persona, pero al ver amenazada a su familia, reaccionó. Entonces, los dos cometieron un crimen, pero es diferente.
Dios no le puede juzgar a los dos igual. Uno tiene más culpa y el otro no tanto, ¿no? Hay agravantes y atenuantes, como dice acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, porque al que tiene, le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado, ¿sí? Se refiere también a los bienes espirituales que uno va adquiriendo, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de la situación, si esta persona es buena pero comete un error, es diferente a aquella que es mala y que comete el mismo error, con otra intención, ¿no es cierto? A eso se refiere. Marcos capítulo 4, versículo 25, ¿no? Entonces, los profesionales de la salud no pueden mantenerse indiferentes a los conocimientos que surgen de todos los rincones de la tierra relativos a la realidad del alma. No es que solamente estamos hablando acá nosotros de este tema, ¿no? El tema de la realidad del alma ya es un tema que se habla en todo el planeta, ¿no? En diversos foros científicos, inclusive hay publicaciones que ya como que demuestran la existencia del alma a través de métodos científicos, ¿no? Y en diversas partes, en diversas religiones y filosofías se habla de la existencia del alma, se comprueba. Igual la doctrina espírita también comprueba con evidencias innegables, irrefutables, la existencia del alma. Entonces el alma existe, es una realidad, no es una fantasía. Inquietantes cuadros mentales se pintan en la tierra llevándonos a un engañoso servicio socorrista a modo de limitar el círculo de infortunio y de pavor de los que se lanzan incautos a temerarias aventuras del sentimiento animalizado, ¿no? O sea, los tratamientos que tratan de enfocarse solamente en el cuerpo son algo muy limitado, ¿no? Como dice acá, un engañoso servicio socorrista. Los problemas de salud mental del hombre, por André Luis. Dice, no solucionaremos tan complejo problema del mundo simplemente a fuerza de intervención médica. Son problemas del alma, ¿no? Eso no se cura con pastillas, ¿no? Aunque sea admirable la contribución de la ciencia en el terreno de los efectos. Hay que aceptar que la ciencia ha avanzado mucho en los últimos años, sobre todo, ¿no? Sin alcanzar con todo la intimidad de las causas, ¿sí? Muchas veces se ataca el síntoma, más no la raíz, ¿no? La causa. La personalidad no es obra de la fábrica glandular interna, sino producto de la química mental. Sí, o sea, no podemos decir que una persona es de una u otra manera porque sus glándulas funcionan más o menos bien, ¿no? O sea, es otra cosa, va más allá, es un tema espiritual. Las faltas cometidas en vidas pasadas y que no fueron resarcidas se manifiestan como anormalidades que estarían presentes desde el nacimiento o como males en otras fases de la vida y que por ser de difícil solución constituyen pruebas hasta cierto punto soportables o expiaciones inmensamente penosas. ¿Sí? Dios no es que te castiga, o sea, entendamos eso, Dios no castiga. Somos nosotros mismos, con nuestros errores, que nos apartamos de las leyes divinas, leyes de amor, de justicia, de caridad. Nos apartamos de las leyes divinas practicando lo contrario, ¿no? El egoísmo, la maldad, ¿no? Entonces, nos enfermamos del alma. Y eso, eh, gracias a Dios, tiene el mecanismo de poder resarcirse. O sea, podemos resarcir de dos formas. Si nos quedamos como rebeldes, resarciremos con dolor. Y si entendemos, podemos resarcir con amor, servicio, caridad, ¿no? O sea, esas son las formas que podemos regresar hacia el equilibrio
hacia la armonía, hacia la paz, ¿no? Las faltas cometidas, ya hablamos de las anteriores, de vidas anteriores, también en la vida actual, por nuestros excesos, nuestro egoísmo también. Las faltas cometidas en la vida actual y que no fueron resarcidas causan problemas en el campo mental, produciendo toxinas que son liberadas en la corriente sanguínea, alcanzando diferentes órganos, como el cerebro, las glándulas suprarrenales, el estómago, el hígado, los intestinos, el sistema cardiocirculatorio, y que por la persistencia de la acción causan diversos tipos de sufrimiento. Hay veces, no son, desde chicos nos hablan, ¿no? No hagas cólera que te vas a afectar el hígado. Tiene sentido. O sea, todo tipo de desarmonías tiene un efecto en lo que se llama, pues, el segundo cerebro, que es el estómago, ¿no? Y todos los sistemas que se asocian a la parte metabólica, ¿no? Las glándulas, el sistema nervioso, el sistema sanguíneo. Entonces, todas estas desarmonías van deteriorando poco a poco. No es que de un día para el otro, es poco a poco se va instalando la enfermedad en nuestro cuerpo proveniente de nuestras desarmonías o nuestros errores. No es que Dios nos castiga, nosotros mismos, por nuestros errores, vamos sembrándonos estas situaciones. Entonces, estas manifestaciones al comienzo pasan en la esfera psíquica y emocional. Ya hablamos, ¿no? Temores, angustias, ansiedad, depresión, insomnio. Y lo más profundo luego llega al sistema orgánico, a la próstata, a la gastritis, úlcera gastroduodenal, cólicos intestinales, desequilibrios glandulares, suprarrenales, páncreas, tiroides, disturbios cardiovasculares, angina de pecho, hipertensión arterial, infartos de miocardio. Miren, todas estas enfermedades que se van instalando de a poco, avanzan del espíritu a la parte psíquica y emocional y luego descienden al cuerpo, llegan al cuerpo, ¿no? Entonces estamos hablando de una cosa seria. Es serio, pero lo bueno es que está en nuestras manos. Podemos cambiar, ¿no? Eso es lo bueno. Entonces, tanto la salud como la enfermedad son resultado de la acción de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son los que pueden ser o el veneno, la toxina o la medicina. ¿Sí? Depende de nosotros. ¿Mm? Cuando son rectos, positivos, generan salud, alegría y bienestar. Ahí está. Cuando son rectos y positivos, salud, alegría y bienestar. Cuando son negativos, odio, envidia, celos, etcétera, causan enfermedades del alma que pueden manifestarse por síntomas orgánicos o psicoemocionales. O sea, siempre van a causar un disturbio de alguna de las dos índoles, ¿no? Ya sea orgánica o psicológica o emocional, ¿no? Entonces, qué importante la calidad del pensamiento. Recordemos que el pensamiento es energía, ¿no? Así como, al igual que, por ejemplo, la señal del celular, por ejemplo, el teléfono celular, no vemos las ondas electromagnéticas, pero existen las ondas electromagnéticas que llegan a las antenas y a través de un sistema de repetición transportan nuestra voz a la velocidad de la luz hacia otro lugar en una distancia lejana y podemos conversar con alguien, ¿no es cierto? ¿Vemos las ondas electromagnéticas? No las vemos, pero están, existen. Igual, el oxígeno que respiramos, ¿lo vemos? No lo vemos, pero existe. Porque si nos quitan el oxígeno nos asfixiamos, pues, ¿no? Igual, los pensamientos son energía y existen. Esa energía puede ser energía de calidad positiva o también de calidad negativa, mala, ¿no? Acuérdense de esos dibujitos animados que a veces aparecen la caricatura, el muñequito con su nube negra encima, ¿no? Que todo le va mal, mala suerte, ¿no es cierto? Esas nubes negras son los pensamientos negativos, que en realidad tiene mucho que ver que sea oscuro, ¿no? O sea, los pensamientos densos, negativos, son
esa energía densa, oscura, opaca. ¿No? Por eso que aquellos, por ejemplo, que son los pastorcitos, vieron a la Virgen, dicen, ¿no? Vieron a la Virgen. Pero ¿cómo era la Virgen? Era luminosa, dicen, ¿no? Era luminosa. Y en todas las representaciones, los espíritus buenos que se manifiestan son luminosos. Y los espíritus inferiores o pesados, digamos, son oscuros, pesados, densos, ¿no? Porque su inferioridad los hace de esa manera. Entonces, tiene que ver mucho los pensamientos. Entonces, sin embargo, lo bueno es que el alma es de naturaleza divina, ¿no? Los recursos para armonizar sus desequilibrios deben orientarse hacia la cura espiritual, basada en el amor, en la fluidoterapia, que ayuda mucho, en la oración y en la práctica de las buenas acciones. La fluidoterapia, ¿no? Que en la institución, ahora que volvamos a la presencialidad, vamos a volver a retomar este tema que es muy importante, la fluidoterapia. Sin embargo, podemos ir ayudándonos con cambiando nuestra actitud, ¿no? Amor sin límites. Acuérdense, ¿no? Jesús nos pedía hasta perdonar a los enemigos, ¿no? Pero no creo que nosotros tengamos muchos enemigos, digamos, ¿no? Entonces, empecemos amando pues a los que están a nuestro alrededor, ¿no? A los que queremos y también a los que no nos quieren mucho y a los que nos caen medios antipáticos, también hay que amarlos, ¿no? Porque de esa manera nos estamos haciendo un bien nosotros. ¿Mm? La oración ayuda mucho. Y no es necesario que te aprendas de memoria una oración. Basta que tu oración salga de tu corazón con tus propias palabras o pensamientos en el momento que tú quieras, donde quieras. Encuentra un momento propicio, en paz, y eleva tu mente a Dios, que es tu Padre, tu Creador, ¿no? Y vas a recibir la ayuda, ¿no? Y siempre practicando el bien, ¿no? No haciendo trampas, ni metiendo chismes, ni cosas negativas, ¿no? El hecho que el alma proyecte en el cuerpo físico las marcas resultantes de faltas cometidas que pueden causar enfermedades y sufrimientos, no significa que sean suficientes para el resarcimiento de las mismas. Ojo, eso es importante, ¿no? Cometí un error y ese error me lleva a enfermarme. Pero eso no significa que ya al enfermarme ya estoy limpiando las faltas que he cometido. No significa eso. Porque hay dos formas, ¿no? Si me llega el sufrimiento, el dolor, ¿yo cómo lo puedo recibir? Lo puedo recibir con aceptación o lo puedo recibir rebelde, ¿no? Rebelde, renegando contra Dios. Dios, ¿por qué me castigas si yo soy bueno? Cuestionando a Dios, reclamando, siendo rebelde. Entonces estás sufriendo y no te va a servir para nada, porque mantienes tu rebeldía. El sufrimiento puede incluso agravar, ahí está lo que le estaba comentando, los males resultantes de estas faltas, cuando es recibido con cólera, con maldición, con rabia, sin humildad, sin resignación, sin el firme propósito de triunfar y resarcir por la reconciliación y por la práctica del bien las faltas del pasado. Todos tenemos faltas del pasado. Y si nos llega una enfermedad, un sufrimiento, un problema, debemos verlo como una bendición de Dios que nos está dando la posibilidad de resarcir esos errores que yo he cometido en el pasado y que a través del sufrimiento voy a limpiar mi alma, si lo veo de esa manera, limpiar mi alma para quedar sin deudas y poder continuar mi desarrollo, continuar mi evolución para llegar a lo que Dios quiere que lleguemos, que es la felicidad, la paz, la armonía. Ese es el destino del hombre. Y llegar en 1000 años o en 1.000.000 de años ya depende de cada uno. El sufrimiento puede volverse el mensajero para rectificar las propias faltas cuando es recibido con buen ánimo, paciencia, resignación y humildad sobre todo, ¿no? No cuestionar a Dios ni reclamarle a Dios. Pues representa una oportunidad para reflexionar y para
el recogimiento interior, ¿no? Haciendo que la criatura pueda elevarse a Dios, comprendiendo que entre el bien y el mal, solo el amor promueve la verdadera vida, la salud y la alegría de vivir. O sea, con optimismo, ¿no? La felicidad no depende ni de dinero, ni de salud, ni de un lugar, ni de una pareja en especial, ni que yo sea físicamente hermoso. No depende de eso. La felicidad está dentro de uno, está en la satisfacción íntima, en la armonía que yo pueda conseguir en mi espíritu. Y poco a poco, ¿no? No es que va a ser feliz plenamente todo el tiempo, ¿no? Sino de a pocos, ¿no? Empezamos con momentos felices, momentos de felicidad y poco a poco, inclusive ante el infortunio, puedo mantener mi equilibrio, mi paz, ¿no? Tenía un amigo que nos decía, ¿no? Estoy sufriendo unos dolores de cabeza terribles, muy fuertes, pero él no renegaba, decía, estoy tratando de entender qué cosa me quiere decir Dios con estos dolores que se están volviendo crónicos. ¿Cuál es el sentido? ¿No? Reflexionando en torno a ello, ¿no? Creo que ese es el verdadero enfoque que debemos tomar, ¿no? El dolor y el sufrimiento son una oportunidad para mostrar al ser humano sus posibles errores que pueden ser corregidos, induciéndolo al camino de su perfeccionamiento. ¿Sí? Porque a veces cuando todo está bien no nos damos cuenta, no nos acordamos ni de Dios, ¿no? Pero cuando pasan problemas, ahí sí, ¿no? Si no, acuérdense, cuando hay un temblor, todo el mundo, Diosito, Diosito, dice, ¿no? Pero cuando no hay temblor, todos felices ni se acuerdan de Dios, ¿no? Deben considerarse como instructores de la propia vida, o sea, los dolores, el sufrimiento, ¿no? Dando al alma momentos de singular elevación a Dios, evidenciando su naturaleza divina y la necesidad de ser humilde ante el prójimo y desprendido de los bienes materiales. Hay gente que se le derrumba la vida cuando pierde su fortuna, su trabajo, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? ¿Cuánta gente vive en la miseria, ¿no? Y son felices incluso. En el estado actual de la evolución humana hay muchas personas con poco desarrollo espiritual. Esto es muy cierto. Salgamos a la calle si no y veamos. Predispuestas a cometer acciones perjudiciales a sí mismas y a sus semejantes. Rápidamente estallan en ira, en cólera y reaccionan de una manera violenta. De esas acciones resultarán los disturbios en la sociedad, no solamente en el cuerpo de una persona, ¿no? En la sociedad y sufrimiento para las personas que procedieron mal. O sea, es una cosa que es grave, ¿no? No es sencilla, ¿no? Si no, veamos pues lo que ha pasado hace pocos meses, ¿no? Los enfrentamientos por la política, ¿no? Mucha violencia, inclusive contra las mismas personas del mismo lugar, ¿no? Solamente porque tenían un uniforme del ejército, los apedrearon ahí en el río, ¿no? Entonces, hasta mataron ahí a varios. Las enfermedades del alma reflejan el estado de evolución de los seres humanos, todavía constituyendo un serio problema de salud pública. Pueden ponernos vacunas, medicina preventiva, pero los males del alma son más difíciles de controlar porque están dependientes de una acción que alguien tiene que tomar en su conducta, ¿no? En su pensamiento. La autoterapia espiritual centrada en la conciencia es un excelente método para la cura de enfermedades del alma e incluye la renovación íntima del ser. La autoterapia quiere decir que no necesitamos ir a un médico o a alguien especialista en terapias espirituales, ¿no? Sino nosotros mismos podemos empezar y hacer ese tratamiento. Claro, obviamente una ayuda de alguien que conozca el tema siempre es bien recibida, ¿no? Pero también nosotros podemos hacer nuestra parte. ¿Y cómo lo hago? El Evangelio está plagado de enseñanzas de Jesús que nos llevan a reflexionar, ¿no? Que nos llevan a reflexionar.
no es una acción superficial, sino de transformación. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque las personas queremos lo fácil muchas veces, ¿no? Si hubiera una pastilla que yo compro y ya dejo de ser chismoso, y seguro que van a las farmacias llenas ahí comprando, ¿no? Ya no quiero ser chismoso, güey, pum, me tomo la pastilla. Ya. Pero es más difícil, pues, porque tienes que transformarte, cambiarte, que debe realizarse en lo íntimo de cada uno, a través de su real compromiso con el bien y de su reforma íntima. O sea, es un compromiso porque debemos primero entender que ese cambio que yo hago me hace bien, ¿sí? Y hacer el bien me hace bien a mí. Debemos entender eso. Y lo que dice acá, ¿no? Miren, qué interesante esto. Dice, y nadie remienda con paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ¿no? Imagínense una tela que está desgastada y que está muy rasgada. No le voy a poner pues un parche de tela muy fuerte, muy gruesa, ¿no? Porque lo que voy a hacer es simplemente exponer la otra parte a que se rompa más rápido. Entonces, tiene que ser una transformación íntima, transformación. Si no, igual va a volverse a romper el paño. Mateo, capítulo 9, versículo 16. Entonces, hay algunas enfermedades que para la medicina tradicional reciben diferentes nombres, sin embargo expresan imperfecciones del alma, ¿no? Si el hombre entendiera que la salud del cuerpo es reflejo de la armonía espiritual y si pudiese alcanzar la complejidad de los fenómenos íntimos que lo aguardan después de la muerte, eso es importante entender también, ¿no? Ya hemos venido hablando durante las semanas, ¿qué pasa después de la muerte? Que algunos tienen mucho miedo porque, ¿por qué? Porque no conocen, no saben, o no entienden o dudan, creen que, uy, de repente ahí se acaba todo, entonces tienen miedo. Entonces, al pensar que todo se acaba con la muerte, ¿qué sucede? No me transformo, pues, porque esta es la única vida que tengo, entonces, si yo pienso así, entonces voy a hacerlo, el egoísmo todos los días. Aplastar al otro no importa porque hay solamente una vida, ¿no? Pero por eso es la importancia de entender que somos espíritus inmortales, inmortales. Y luego de la muerte del cuerpo continuamos vivos como espíritus y continuaremos reencarnando tantas veces como sea necesario hasta alcanzar nuestra evolución, nuestro grado de perfección que Dios y Jesús nos han prometido. Entonces, si entendiera, se consagraría la vida sencilla con el trabajo activo y la fraternidad legítima a través de normas de verdadera felicidad. Claro, entendiendo que somos espíritus ya cambia todo el concepto de la vida, cambia todo. Esto lo dice el doctor Joaquín Murtiño, como espíritu, en el libro que se llama Hablando a la Tierra. La reforma íntima puede iniciarse rápidamente, pero solo se vuelve realidad con la transformación integral del ser humano. O sea, hay que hacer una transformación, si no, no sirve para nada. Entonces, es de urgencia que todos participemos de ese proceso para renovarnos en propósitos a través de, hay varios caminos, ¿no? Fortalecer la fe, la oración, todo eso son alimentos para el espíritu, ¿no? Reflexionar, la reflexión, si yo no reflexiono no me voy a dar cuenta de que me equivoco, ¿no? La aceptación, no renegar contra Dios, no ser rebelde, la humildad, entender que no soy perfecto, la elevación íntima a un plano de vida plena, ¿no? Y por la práctica de la caridad sin límites. Entonces acá está la receta, mis hermanos, está la receta para curarnos o prevenir desórdenes espirituales que nos afectarán con mayor sufrimiento después orgánico, ¿no? Es un llamado a hacer la práctica de todas estas recomendaciones, ¿no? Fe, la oración, la reflexión, la aceptación, la humildad, sobre todo la humildad, ¿no?
Acordémonos de Jesús, ¿no? El ejemplo de Jesús, con todo lo que era un espíritu elevadísimo, el espíritu más perfecto que jamás pisó la tierra, muy elevado, muy bueno, muy caritativo, hizo el bien a todos, no solamente a los que eran de su lugar o de su creencia, no, solamente a los de acá, a los samaritanos no, no, acuérdense, ¿no? Él hacía el bien a todos, ¿no? Todo aquel que le pedía, lo ayudaba, ¿no? Entonces, este es un llamado a mejorarnos, buscar practicar el bien, empezando por nuestros pensamientos, para que los pensamientos no se materialicen en el mal, sino al contrario, se armonicen y llevar una vida en paz, llevar una vida útil que nos haga crecer un poquito más en la búsqueda de esa felicidad y evolución que nos ha prometido Jesús. ¿Sí? Por su atención, muchísimas gracias. Espero que esta información que le hemos proveído el día de hoy sea de utilidad para sus vidas. Y bueno, los esperamos. Muchas gracias a nombre de Camino de Amor. Igualmente los esperamos la próxima semana a la misma hora con otro tema de interés. ¿Sí? La próxima semana vamos a pasar algún video porque vamos a estar de viaje, no vamos a poder transmitir en vivo, pero va a haber un video grabado. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Si quieren profundizar, acá está la bibliografía, Enfermedades del Alma del Dr. Brown y el libro Los Espíritus de Allan Kardec. Igualmente invitarlos a este espacio de reflexión del Evangelio de Jesús, pero analizado en forma práctica durante un tiempo corto en el cual nos alimentamos espiritualmente al inicio de la semana, ¿no? Es ingreso libre, pueden ingresar si así lo desean, a través del Zoom, al mismo canal que estamos en este momento, 374-804-3704, lunes 7:30, todos los lunes, Caminando con Jesús para un destino de luz. Y también recordarles que los días jueves, ya en nuestro grupo ya cerrado de oración, podemos orar por los pedidos que ustedes nos hagan a ese número de WhatsApp. Nos escriben y nos dicen el nombre de la persona que está pasando por enfermedades físicas, con algún tipo de desequilibrio, o familias que están con problemas, o desencarnados, ¿sí? Le damos las gracias por su atención y, bueno, invitarlos para la próxima semana y vamos a dejar de transmitir a nuestros queridos amigos de Facebook. Les agradecemos su participación el día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.